Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Bueno, pues en este día santo, en el primer culto que le dedicamos a nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Vamos a estudiar esta ciencia de nuestro Dios. Pero así como hay y existe la ciencia de nuestro Dios, también existe una falsa ciencia. Una falsa ciencia que el hombre ha enseñado al mundo y que el mundo está envuelto en ella. Pero gracias a la infinita misericordia de nuestro Dios, pues hemos conocido la verdad de Él, de Cristo, de su palabra. Esa verdad, hermanos, que es la ciencia de nuestro Dios. Pero, hermanos, siempre a nosotros, a la iglesia de Dios, siempre nos ponen en guardia. Y la misma palabra de Dios lo hace. Dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, y vamos a leer desde el versículo 4. Y nos hace una amonestación a nosotros, a la iglesia de Dios, y dice así, primera de Timoteo 1, versículo 4. No presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Exactamente, hermano. ¿Cuántas personas, o sea, el mundo, hermano, se ha equivocado en la palabra de nuestro Dios? Y más que nada, hermanos, en la ley del Todopoderoso. La Escritura nos dice que la ley de Dios es para siempre. Y hermanos, pero el mundo ha desechado esta ley de nuestro Dios. Y la ley del Todopoderoso es infinita. La palabra de Dios es infinita. Aquí mismo en la primera carta de Timoteo, pero ahora vamos a ver el capítulo 4, del versículo 1 al 2, dice así, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Qué gran verdad nos dice nuestro Dios en estos versículos, que en los venideros tiempos, y hermanos, nos damos cuenta qué tiempo estamos viviendo. Todo esto que ha pasado es álgido, hermanos, algo que nos ha, pues, ¿cómo podríamos decir? Nos ha impedido hasta de trabajar, hermanos. Nos ha impedido de estar dentro de los atrios de nuestro Dios. Pero por la infinita misericordia del Todopoderoso existe esta tecnología por la cual nos podemos comunicar los unos con los otros. Dice el versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Sí, hermanos, el mundo tiene cauterizada la conciencia y enseña falsas doctrinas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, y también del versículo 1, dice así, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad y sin afecto, desleales,
calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es una amonestación, hermanos, que nuestro Dios nos enseña por medio del apóstol San Pablo. Estos escritos a Timoteo, pues nos están avisando, nos están advirtiendo que hay falsas doctrinas en el mundo, hermanos. Pero también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advierte. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24 de San Mateo, y también versículo 24. Vamos a ver desde el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Qué gran verdad, hermanos, nos estaba diciendo Jesucristo en aquellos tiempos, que en estos venideros tiempos nos iba a haber falsos doctores de la ley y que iban a engañar a unos. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que de los escogidos los ha engañado. Ahorita hay una corriente, hermanos, el judaísmo mesiánico. Muchos hermanos se deslumbran y se deslumbran también por el pueblo judío. Hermanos, el pueblo judío es un pueblo bendito por nuestro Dios. Es un pueblo aparte de nosotros. Por eso la misma escritura dice que en este mundo solamente hay tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces Jesucristo nos dice que se iban a levantar falsos cristos, hermanos, y ministros que se han separado, hermanos, ministros con mucho tiempo en la iglesia, hermanos, hasta de nacimiento, y se han separado. Por eso nos está advirtiendo nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá si que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. Entonces ya nuestro Dios, por medio de San Pablo, nos está diciendo que no nos movamos fácilmente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la doctrina verdadera. Y a veces cuando yo predico en la iglesia les he dicho, parece egolatría, pero así es, hermanos. Porque la doctrina es una, la enseñanza es una, y la iglesia es una. Dios es uno y Cristo es uno, hermanos. Entonces, fácilmente engañan a nuestros hermanos con esta falsa ciencia. Pero nos está diciendo que no nos movamos fácilmente. Hermanos, nosotros tenemos la verdad. Todo el mundo dice que tiene la verdad, pero la verdad es la palabra de Dios. Por eso dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la misma Biblia, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, que la verdad de nuestro Dios está plasmada en este libro
santo. Y la verdad, hermanos, pues nos la ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Él se ha valido, ¿verdad?, de estos dos seres celestiales, que es el Espíritu y Dios. Y que tenemos la palabra, como dice San Pedro, la palabra más permanente. El hombre ha querido destruir esta palabra, pero sigue hasta nuestros días. Dice la segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, nos está advirtiendo nuestro Dios de todo esto, que habrá falsos profetas, y Cristo dijo, y falsos cristos. Y esa es la enseñanza del mundo, los falsos cristos. Muy pronto, pues se va a predicar un falso Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese Cristo es apócrifo, no es el Cristo de la Escritura. Y fíjense, hermanos, que para conocer a Cristo, para tener al verdadero Cristo, se necesita conocer la ley de Dios. Sin ella, nosotros no tenemos ni conocemos a Cristo. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Estamos en la verdad. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, ¿será fiel Dios? Claro, lo dice Números, lo dice Santiago, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su palabra lo dice Santiago. No hay mudanza en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es desde el principio, hermanos. Existe desde el principio. Pero no, el hombre la ha tergiversado. Y cuando es palabra tergiversada, hermanos, es la falsa ciencia. Dice Tito en el capítulo 1 de Tito. Sí. San Pablo, es San Pablo. En el capítulo 1 de Tito, y vamos a leer del versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Así que
Esto está prometido desde el principio, hermanos. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, era para que obtuvieran la vida eterna, pero fallaron. Y ahora dice Tesalonicenses que no nos movamos fácilmente. Si ellos fallaron, esa es una enseñanza para nosotros, como es la enseñanza del pueblo de Israel. Por eso dice que ellos cayeron, pero realmente nosotros, hermanos, estamos siendo avisados. Entonces, y así le hizo Dios con el pueblo de Israel. Él le avisó. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28. No lo vamos a leer. Pues todos conocemos ese capítulo de las maldiciones y de las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, pues el hombre ha caído. Inclusive el pueblo de Israel cayó. Pero hermanos, sabemos que Dios ha bendecido a este pueblo grandemente. Dice la primera de Timoteo en el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 18 hasta el final. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hemos visto muchos versículos de la falsa ciencia, pero aquí, hermanos, ya San Pablo, hablándole a Timoteo en esta carta, dice que se han desencaminado con esta falsa llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe. Y hermanos, ¿cuántas fe hay en el mundo? Bueno, la Biblia nos enseña que una, pero el mundo tiene muchas fe, hermanos. Cada quien enseña a su manera, pero nosotros tenemos que pegarnos a la Escritura. Por eso, hermanos, la misma palabra nos enseña que tenemos que adorar a Dios, alabar a Dios y guardar los mandamientos conforme a lo que está escrito, hermanos. No debemos desviarnos de esto. Dios nos está avisando de todas estas cosas. Dice la primera carta a Timoteo. Ahora es el capítulo 4. Versículo 13 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Cuántas, hermanos, cosas nos dice nuestro Dios por estos escritores, hermanos? San Pablo le decía a Timoteo que no descuidara el don. No descuidamos nuestro don, hermanos, tanto obreros como hermanos de las bancas. Tenemos la fe verdadera y, hermanos, tenemos que ir hacia el frente. No podemos regresar porque, como dice San Marcos, que si tomamos el arado y volteamos para atrás, no somos aptos para el reino. Y nos dice algo Salomón. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23,
y también versículo 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Y él dijo, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Y la vendió. Y lo que dice ahí a Génesis, hermano, dice que lloró, pero no hubo remedio. Por eso tenemos la verdad, no la vendamos. ¿Qué es que vendamos? Pues que neguemos la palabra, que nos salgamos de la iglesia. Esto es negar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? O cambiarla, como estamos viendo de la falsa ciencia. Dice Romanos, el apóstol San Pablo, es muy importante. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero vamos a ver desde el versículo 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Entonces, hermanos, ya aquí nos está recomendando que guardemos la fe, que guardemos los mandamientos. Antes nos avisó de esa falsa ciencia. Pues ahora nos está diciendo, hablando de la ciencia de nuestro Dios. Por eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice, no, es segunda carta a los Corintios, 10, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, sí existe una falsa ciencia, como dice Timoteo, pero también existe la ciencia de nuestro Dios, que es la verdad. Y nada puede contra la verdad, sino la verdad. Y nosotros sabemos que cuando hablamos con alguien que es contrario a la palabra de Dios, hermano, no pueden con la verdad de nuestro Dios. Siempre sale a relucir la verdad. Y hermanos, esto es algo maravilloso que nosotros tenemos en nuestras manos y que no debemos de mandarla, como dice Proverbios, venderla como dice Proverbios 23. Por eso dice Hebreos, que no vendamos, que no seamos profanos como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Entonces, hermanos, tenemos que buscar esa palabra con ahínco, con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Si lo hacemos, dice el rey Salomón, en la segundo capítulo de Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Hijo mío,
Si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermanos, dice aquí, si clamamos a la inteligencia, si como a la plata la buscan, entonces entenderemos el temor de Jehová. Y dice Job 28:28. A ver, ya se me olvidó cómo dice. Déjame, vamos a leerlo. Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, ¿qué hermanos? La inteligencia. Por eso, hermanos, dice que tenemos que buscar, ¿verdad? Vehementemente la palabra de nuestro Dios. Acercarnos lo más que podamos siempre a Dios y seguir adelante. No hay vuelta atrás, hermanos, para nosotros. Porque si nos volvemos atrás, Dios también se apartará de nosotros. El Espíritu Santo se apartará de nosotros, hermano. Tenemos la verdad, hermano, y esa verdad no la debemos de vender. Dice San Pablo en Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses, (1:9). Dice así, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Bueno, el que sigue, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Entonces, hermanos, dice que nos ruega que nuestro amor, ¿y qué es el amor? El amor es que guardemos los mandamientos, hermanos. Es la ley de nuestro Dios, que esa ley abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una carta de San Judas. San Judas, hermanos, nos enseña que encubiertamente se habían introducido en la iglesia falsos doctores, falsos enseñadores que seguían el camino de Balaam. Y nos dice, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, nosotros? Por eso dice San Judas, es un solo capítulo. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis
eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos contender eficazmente por la fe. Muchas veces hemos hablado con ministros de otras localidades, o obreros, denominaciones, pero no pueden con la palabra de nuestro Dios, hermano. Tenemos una promesa muy grande, que voy a terminar, hermanos, con lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Vean qué grandes cosas nos ha dado nuestro Dios y las tenemos en nuestras manos. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y lo importante también dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que tenemos. Es la ciencia de Dios, el conocimiento profundo de la palabra. Por eso dice Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para el mundo, para nosotros, se nos ha revelado la verdad. Hermanos, pues esta es la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.